Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Con el concepto de lo que es la oración y la enseñanza. El día de ayer veíamos 5 puntos importantes o 5 formas o 5 tipos de oración. Veíamos que la oración puede ser, número 1, adoración. La adoración incluye exaltación. La adoración incluye alabanza. La adoración incluye magnificar. Así que adoración es un tipo de oración. Número 2 es también oración de adoración. Oración de agradecimiento. Oración de agradecimiento. Número 3, oración de confesión. Número 4, oración de petición. Número 5, oración de rogativa. Por ejemplo, veíamos aquí y leeremos el primer libro de Samuel, capítulo 2, 1 al 10, donde miraremos la oración de Ana. Y miraremos en la oración de Ana cómo es que su oración contiene adoración. Y ayer vimos de eso, pero lo vamos a extender el día de hoy un poco más. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 1 al 10. Y Ana oró y dijo, fíjate, dice, oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería,
cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ve, hay adoración, alabanza, exaltación. Veíamos el día de ayer, ese es un tipo de oración. Ustedes cuando oran, pueden orar de esta manera. Orar en el concepto de la adoración. Número 2. Hay también adoración de agradecimiento. Y cuando hablamos de la adoración de agradecimiento, tenemos que entender el concepto de lo que es el agradecimiento, el cual está basado en 7 etapas, 7 pasos. La oración puede ser también para agradecer. Mira, si tú ves la primera carta de Corintios, en el capítulo 14, tú te vas a dar cuenta de algo que es muy importante. Primera carta de Corintios, capítulo 14, dice así, en el versículo 11 en adelante. Dice así. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que ¿qué? Habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundad en ellos para edificación ¿de qué? De la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo les decía la importancia, hermanos, de lo que es orar en el espíritu, conforme a lo que Dios pide. Y aquí habla acerca de la importancia de orar con el espíritu y con el entendimiento. Pues dice así, versículo 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, para mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. También dice ahí, pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de qué? O sea, hay principios en la iglesia. En la primera hora hablamos de la disciplina en oración personal. Y hablamos ayer de que puede haber una oración personal y una oración congregacional. Cuando la oración es personal, uno puede ayunar sin decirle a nadie. Uno puede hacer una oración de adoración. Uno puede hacer una oración de agradecimiento. Uno puede hacer una oración de oración con agradecimiento. Es correcto, está bien. Ya vimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo vimos esto. En el Espíritu. Pero cuando es en la congregación ya incluye más gente. Y en la congregación hay un concepto de que cuando uno ora, tiene que orar con el entendimiento. Los que están aquí tienen que entender lo que se está orando. Porque en la congregación, desde el primer siglo, ¿cómo se oraba? Se oraba, el que dirigía oraba, y los demás ponían atención, y como dice ahí la palabra de Dios, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de qué? De gracias. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, en la iglesia, había gente que hablaba varios idiomas. Por ejemplo, ¿quién habla inglés aquí? Ahí está el hermano. Entonces, ¿qué pasaría if all of a sudden I start talking in English and you guys don't know what I'm talking about? ¿Qué pasaría? No sabrán lo que estoy diciendo porque hablé ¿qué? En inglés.
Imagínate que yo me pongo y voy a decir, vamos a orar. Oh, dear Heavenly Father. Y empiezo a orar en inglés. Pues, ¿quién sabe qué anda diciendo este hombre? Entonces, en la oración se utiliza el lenguaje que toda la iglesia entiende. Porque se ora con el Espíritu, pero también con ¿qué? Pero esto es importante, vean ustedes, hermanos. Esto es clave. ¿Cómo va a decir gracias o amén a las gracias? O sea, ¿qué es la palabra amén? Amén viene la palabra del hebreo emunaj. ¿Y qué es emunaj? Emunaj, el hebreo entendía que emunaj es la fe con la acción. A eso se le llama justicia. Emunaj nace de la palabra mishpat del hebreo, justo. ¿Qué es mishpat? ¿Qué es justo? Aquel que conoce Biblia, practica Biblia y es sabio y está haciendo justicia. La fe del justo puede ¿qué? Mucho. Entonces, si yo voy a orar en español, ustedes como oyentes tienen que poner atención a lo que yo estoy orando. Usted no va a estar haciendo su oración aparte, porque estamos reunidos como iglesia. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, si usted quiere orar aparte, hágalo en su casa. Pero si usted viene a la iglesia en comunión, en conjunto, forma colateral, vamos a orar todos, y el que dirige ora en un idioma que todos ¿qué? Entienden, y tú tienes que poner atención, no vas a estar, no, tienes que oír qué dijo el hermano, y si el hermano hace una acción de gracias, puedes decir al final, amén, esto es, lo que dijo el hermano está conforme a la palabra de Dios y es justo, y yo voy a hacer lo que dijo el hermano. Estoy de acuerdo con ello. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Amén. Pero si tú vienes y el hermano te cae mal, no, yo no, que él ore solito, yo oro acá por mi cuenta. No. Nunca en la iglesia de Cristo se oraba como se ora en las sectas el día de hoy. Yo de chiquito fui a varias denominaciones. Yo era parte de la religión popular. Yo fui a los testigos. Yo fui a los pentecostales. Yo fui a los apostólicos. No te hablo como alguien que no conoce. Y cuando veía los servicios, todos están hablando. Hacen un escándalo todos. Así no se oraba en la iglesia primitiva. No sé de dónde sacaron eso ellos. Pero aquí nunca se oró de esa manera. Pablo dice que si alguien va a orar el que va a pasar con un idioma que todos entiendan. Y si tú estás de acuerdo con la oración porque pusiste atención, vas a decir al último, amén a la acción de qué, hermanos? De gracias. Aquí viene algo muy interesante. Si leemos ahí en el capítulo 14, porque la acción de gracias es un concepto de agradecimiento. Pero fíjate qué dice ahí. En el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro. Si tú entras a un servicio sectario, pentecostal, apostólico, pues piensas que están locos. No hay, todos están hablando todo lo que ellos quieren. Y la Biblia condena eso no está bien. Y sigue diciendo ahí, dice ahí, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ¿qué? Vosotros. Pero vea, si seguimos leyendo ahí, versículo 34, leeré el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las ¿qué? O sea, fíjate qué interesante, aquí se habla específicamente de un servicio público. Hay, pon atención, oración privada
adoración privada, hay oración congregacional, adoración pública. Ahorita es un servicio público. Entonces, si tú visitas las iglesias de Cristo, te vas a dar cuenta que no pasa una mujer. Tú te percatas de eso lo que ahorita la iglesia. Ya si pasa una mujer, algo anda mal. O sea, la palabra pastora no se encuentra en la Biblia. Nunca vas a ver la pastora. El único lugar es Raquel, que era pastora, pero de ovejas, no de cristianos. Nunca vas a escuchar esto en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿pero qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el que pasa a dirigir no solamente tiene que hablar del lenguaje que todos entiendan. Si pasa, tiene que ser varón. Yo sé que algunas hermanas harían mejor oración que el varón. No lo dudo. Que harían unas oraciones, mira, a veces dice la mujer, me gustaría ser hombre para que me oigan cómo se debe de orar. Pero ni modo. No, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 en adelante, ¿qué dice? No permito a mujer ejercer dominio ¿sobre qué? Sobre hombre. Entonces tenemos que tener cuidado por ello. Esto, escúchenme bien, yo no sé si voy a pisar callos aquí, pero escúchenme bien. Esto aplica en el hogar también. Bíblicamente no se puede pasar la autoridad. Como una vez que escuché a un hermano que dijo, es que yo, ahora mi esposa va a orar porque yo le voy a pasar la autoridad. Eso no es bíblico. Y la hermana, espérate hermana, hasta aquí estoy yo oro. Porque yo soy varón. Esto no es machismo, hermanos. Esto es bíblico. ¿Ok? Si usted lo hace solita, pero cuando entra un varón, ahora, te voy a dar ejemplos del Antiguo Testamento para que dé este concepto. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que cuando la mujer hacía un voto a Dios, si el marido no escuchaba, el voto quedaba. Pero luego dice ahí mismo, pero si el marido escucha que está orando y no está de acuerdo, para el voto. Es el concepto de la mujer es igual de importante que el varón, tiene el mismo valor que el varón, solamente que su función es distinta. En el organigrama, Dios, el hijo, el hombre, la mujer. Pero eso es en autoridad. Pero en cuanto a valor, no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. O sea, somos iguales. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque en el mismo caso, en las oraciones públicas, el varón dirige. Pero pon atención. Pero el varón que dirige tiene que ser hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4. ¿Por qué tiene que ser hallado fiel? ¿Por quién? Por la iglesia. O sea, no va a venir en la iglesia uno que ni se congrega y voy a pasar a orar. No. Tiene que ser hallado fiel. Es lo que dice primera carta de Corintios capítulo 4. El ministro, el administrador, sea hallado fiel. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, Dios sabe quién es fiel y quién es infiel. Por los hombres. ¿Por qué? Porque si tú me vas a dirigir, pues para que me dirijas bien. Pero ¿qué dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8? ¿Qué dice? A ver, ¿alguien tiene la Biblia ahí? Primera de Pedro 3, 8 dice acerca del trato a la mujer. ¿Qué dice? El que lo tenga lo puede leer. Primera de Pedro 3, 8. Perdón, el 7, hermano. Diga, el 7, hermano. ¿Qué dice? Sí. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a su heredera De la gracias de la vida. ¿Y qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? O sea que mi oración puede tener estorbo si no trato bien a quién. Por eso, si un varón va a dirigir, tiene que tener un muy buen matrimonio, hermanos. Porque imagínate, trata mal a la mujer y ya tiene estorbo la oración, y luego va a dirigir a todo el grupo. No. Por eso, escúchame bien.
Es incongruente que el predicador abandone a su mujer y luego ande predicando por todo el mundo. Si a quien debe cuidar primero es a la mujer. Si en la oración tiene estorbo, pues cuanto más en la predicación. Va a decir, basta, pasa al hermano a predicar. No, hermanos, amad a vuestras mujeres. Y detrás se oye, pues ama tú a la tuya primero. Bueno, no lo dice, pero ¿lo qué? Lo piensa. Imagínate que el hermano, porque hay unos hermanos que a veces son bien crueles, hermanos, y que agarran a la hermana, ¿va? He escuchado que los de Ciudad del Carmen son crueles. No, es cierto. Que agarran a la hermana y la sacuden y la maltratan y luego quieren venir y, amén, no. Si usted como varón trata mal a su esposa, tiene en sus oraciones ¿qué? Estorbo. Hay una congruencia entre el testimonio y la oración. Si usted no es fiel en la iglesia, no se congrega en la iglesia, maltrata a su mujer, no pida querer dirigir a la iglesia en oración, porque va a tener estorbo. Imagínate, empieza a orar, Señor, te pedimos, y ya le empieza a estorbar. Por eso los varones tienen que tratar bien ¿qué? Como a vaso más que, no como a botella de Coca-Cola de 2 litros, que no se rompe. Cuando uno trata bien a la mujer, ¿por qué? Porque ¿quién es el padre de ellas? Dios. Y Dios quiere ver cómo, no estés hablando conmigo, trátala bien primero a ella. ¿O qué hace el suegro cuando maltratan a sus hijas? Yo cuando doy consejería matrimonial le digo no le cuentes nada a tu papá si tienes problemas, es que los trapitos sucios se lavan en la casa, porque anda hablando mal del esposo y luego el suegro se enoja con el yerno y luego se contentan y luego viene el yerno y ya ni el suegro ni le, pásale, ¿no? Que no pasa este ingrato, queda allá afuera. ¿Por qué se porta así? Porque maltratan a la hija. Pues ¿cómo crees que se siente Dios cuando tú maltratas a tu mujer? Y luego vas a dirigir en el servicio. No. En la iglesia los que dirigen deben de tener un buen matrimonio. Buen matrimonio. Su mujer sumisa, su mujer sujeta. Que sea buen ejemplo. Porque ¿qué van a hacer, hermanos? Si la mujer no es sumisa y sujeta y está orando, no, hombre, primero arréglala a tu esposa. No, Señor, te pedimos por nuestras esposas que sean sumisas. Y todos, amén. Pero empiece con su mujer. Va a estorbar. Va a estorbar. Y a veces pasa en la iglesia que pasa un hermano que tú sabes tiene mal testimonio y hasta no estás en la silla. Ay, Señor, ¿cómo? No me puedo enfocar. ¿Por qué? Porque aunque esté hablando palabra de Dios, te estorba, ¿a poco no? Pues así como a ti te estorba, que hay hermanas que dicen, yo no soy hipócrita, yo no voy a estar escuchando eso, y se paran y se van. Hay hermanas que, cuidado, le dice el esposo, siéntate. Ahorita arreglamos esto en la casa. Y le dice la mujer, párate. Ok, vámonos. No, sumisa, sujeta. ¿Por qué? Porque si eso te estorba, fíjate, ¿cómo puedes dirigir al pueblo de Dios en oración? Por eso le digo a los hermanos, fíjate qué bonito es cuando en una iglesia el que está dirigiendo tiene un bonito matrimonio. Bonito, ¿a poco no? Pero pues si está bien chueco el matrimonio, la iglesia no prospera. Si la mujer es rebelde, soberbia, mala, pues todas las mujeres a él le van a seguir. De veras, a él le van a seguir. No puedes tú transferir tu autoridad. Ahora, viene esta pregunta, porque hace rato te con la hermana de esto. Cuando entramos a los niños, ellos tienen una perfecta comunión con Dios, pero tenemos que enseñarles lo que será en el futuro para ellos la iglesia. No nos olvidemos de eso, porque tenemos que enseñarles. Por ejemplo, mi hijo, varoncito que es, cuando estaba chiquito él oraba, y yo lo iba corrigiendo.
Y de grande ahora él ora. Ore pues. Y cualquier cosa que yo veo, mira, esto no está así. Uno le empieza a enseñar. Porque le está enseñando. Porque hay oración de adoración, oración de agradecimiento. ¿Todo me está siguiendo? ¿Y oración de qué? De confesión. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Okay. Entonces, de confesión. Entonces, eso es lo que pasa y vimos el día de ayer con el profeta Daniel. Tu hijo debe de oír que confiesas tus pecados. Imagínate tú, tu hijo es el que sabe todo. A mí me gusta dar clase de niños y clase de jóvenes porque me entero de lo que pasa en la iglesia. A ver, dime, ¿qué pasa con tu...? Y los niños te cuentan todo, ¿eh? No, que mi mamá se agarró con mi papá y que quién sabe. Y ese, síguele. No es que sea chismoso, pero quiero saber qué predico el próximo domingo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? Cuando tu hijo que está en tu casa ve que se echan pero una pelea buena de esas, que te voy a agarrar y vas a ver y que quién sabe qué. Porque hay hermanos que se agarran bueno y bonito. Los campechanos son buenos y... ¿A poco no? Como los tabasqueños, cuidado. Y los de Veracruz también, los jarochos, cuidado. Entonces cuando se agarra el hombre y la mujer que se agarran, fíjate, tu hijo está escuchando y luego se agarran, que levántate, que tú y que yo y luego llegan a la iglesia, hermanos, y el hermano se pasa a orar. Fíjate el estorbo para tus hijos. Dice la escritura, airaos, pero no qué. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando tu hijo escucha que tú como varón ofendiste, mira mi amor, perdóname. Pero si tú llegas así a la iglesia y voy a orar, todo el estorbo que tiene la oración para tu hijo, hermanos. Por eso muchos de nuestros hijos no están en la iglesia. Pues nos consideran pura hipocresía. Mira, mi papá hace una oración, pero ¿qué pasa cuando tu hijo te escucha orar en confesión? Señor, te pido perdón. Perdón porque me exalté, porque le hablé mal a tu hija. Fíjate, el hijo está explicando que. Entonces el hijo sabe que, ¿acaso Dios no sabe que cometiste el error? Sí, pero si concientizas, veíamos ayer, vas a tratar de no volverlo a hacer. Por eso digo lo siguiente, no es parte de la clase, pero lo añado. La mujer es el centro de bendición de todo hogar. A través de ella viene toda bendición al hogar. Dice la Biblia, el que haya esposa haya ¿qué? El bien. Y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Entonces, sin la mujer no hallaste el bien. Dice el hermano, pero no conoce a mi mujer, yo no hallé el bien, hallé el mal. No, pero, fíjate, toda la bendición viene a través de la mujer. Pon atención. Fíjate la mujer, ¿ok? La mujer, si le das dinero, si le das una casa, te da un hogar. Si le das despensa, te da unos platillos riquísimos. Amén, hermanos. Si le das tela, te viste. Si le das tu semilla, o sea, ya están grandes, tu esperma, te da hijos. Fíjate la mujer, todas las bendiciones que te da, hermanos. Así es la mujer. Por eso hay que cuidar bien a la mujer. Porque cuando uno no cuida bien a la mujer, hermanos, está seria la cosa. Y qué bonito que la mujer diga, va a orar mi marido. Eso, no tiene ningún estorbo. Pero a veces si uno empieza a orar, dice la mujer, cállate, tú no sabes, tú no puedes orar porque me maltratas. Tú no puedes orar porque me gritas. Me tratas no como a vaso frágil, me tratas como a olla de peltre. No puedes orar. Entonces, todo esto, hermanos, al niño le estorba, a la iglesia le estorba. En la congregación, quien ora tiene que ser hallado, ¿qué? Fiel. Amén, hermanos. Porque así todos, ahora que va a orar el hermano, y hermanos, cuando se habla en la congregación, hable claro, que a usted lo entienda. Dios no quiere decir que le entiende a toda la iglesia, a usted. Porque a veces pasan los hombres. Vamos a hacer oraciones. Vamos a orar, Señor. Tú sabes. No se le entiende nada. A ver, levante la mano si alguien ha oído esas oraciones, hermanos. Y dices, no hablamos en lenguas aquí. Hábleme bien. La dicción es muy importante para el que ora. En los edificios grandes, allá donde yo me reúno, es un edificio como para 500 personas. Nos reunimos más de 200. Entonces, si el que pasa no ora cerca del micrófono, no se escucha, hermanos. Le digo, cerca del micrófono, y despacio, no lleva prisa.
Padre nuestro, porque está orando por toda ¿qué? La congregación. Ya si usted ora por sí solo en la casa, pues usted se entiende. Pero en la iglesia tenemos que entenderlo. Tiene que haber ¿qué? Un cierto tipo de testimonio para con su esposa, para con la iglesia, para con todos. Y la iglesia, como dice ahí Filipenses, ¿qué dice ahí Filipenses? Fíjate, ¿cómo dice ahí Filipenses? En el capítulo 4, versículos 6 y 7, que nuestras peticiones deben de hacerse públicas. Mire, usted a veces le da pena que oren por usted. Yo le enseño a la iglesia, tenemos un grupo de Messenger en la iglesia, como de WhatsApp para que me entiendan, ¿ok? Y la iglesia sabe, a veces la iglesia, hermanos, es soberbia no hacer pública su confesión o acción de gracias, o a veces somos bien soberbios. Nada más queremos andar sorprendiendo a la iglesia. Ya agarré trabajo, no pida. Cuando usted tiene una necesidad, hágalo público. A ver, ¿qué dice ahí Filipenses 4, 6, 7? ¿Qué dice, hermano? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos delante. ¿Viste? O sea, si usted tiene una petición, hágala saber a alguien. Ahí en el grupo de WhatsApp, ahí en el grupo de Messenger, aquí en la iglesia cuando llegue, hermanos, tengo esta petición. No, hermanos, estoy batallando en mi matrimonio, pidan por mi matrimonio, sean conocidas, fíjate, todos, pero la fe del justo ¿qué? Porque imagínate, si alguien no maltrata a su esposa, si alguien trata bien a su esposa, pues su oración no tiene estorbo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir que ore por mí? Voy a buscar a los que yo considero son fieles y son ¿qué? Justos, y pedirles, oren por mí. Ora, hermano, por mí. Y usted no le ande mintiendo. Vamos a orar por usted y luego se le olvida. No. Si intencionalmente hace eso, está mal. Agarre su teléfono, agarre una nota. ¿Cómo se llama su hija? Y lo apunta. Y en esos momentos de oración, saque la lista. Te pido, Señor, por el hermano Gamaliel, por su esposa Saraí, por sus 5 hijos, especialmente por el David que no hizo la tarea. Entonces, ve la lista, te pido. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer públicas nuestras peticiones. Eso demuestra humildad. A veces la gente no pide y se anda en el hoyo hundiendo, y ya luego, ya cuando lo puede, ayúdenme, pues ya. ¿Pero por qué? La confesión es reconocer que estoy mal. A veces dice uno, hermanos, fíjate, yo siempre le digo a la gente, hay una gran diferencia cuando alguien pide perdón a la iglesia porque lo cacharon, que cuando pide perdón porque reconoció. A veces pasa el hermano, hermanos, les quiero pedir perdón por esto y por esto y por esto. ¿Pero por qué pasó? Porque lo cacharon el día de ayer. O sea que si no lo cachan, no pasa. ¿Sí ves la diferencia? Pero ¿qué pasa cuando tú te examinas? Estoy mal, esto. Entonces, hermanos, quiero que pidan por mí porque he estado mal. O sea, he estado haciendo esto incorrectamente. He estado mal. Miren, ahorita con los medios se sabe todo, hermanos. ¿A poco no? El hermano puede andar de borracho por allá y piensa que no lo grabaron, y lo grabaron. Una vez me contó un funcionario público. Dice que pues tenía un poquito de sueño. Pues le estaba dando sueño ahí en su oficina. Y pum, y que llega el jefe. Y dice, oye tú, dice, cierra la puerta. Se nos da que te saquen una ¿qué? Foto. Y ya ven que los medios, funcionario público de tal lugar, se quedó ¿qué? Así. Pues eso cualquiera se queda dormido, amén, hermanos. Pero los medios son difíciles. Ahora imagínate tú, que te agarren borracho. Y luego el domingo orando en la iglesia. Y toda la iglesia sabe, hermanos. La confesión, como pidió Daniel, hemos hecho impíamente. Hemos hecho inicuamente. ¿Qué dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1? Habla acerca de la confesión.
Primera carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros ¿qué? Pecados. Pero a veces, a ver, ¿sabe Dios que hicimos mal? Entonces, si sabe, ¿para qué le decimos? Mira, yo con mi hijo Caleb, una vez lo caché que andaba haciendo algo mal. Porque, como dicen los papás, cuando tú vas, ¿qué? Yo ya vine. Es más, vine, fui y volví a regresar. Y entonces caché que mi hijo andaba. Y entonces le pregunté nada más a ver qué me contestaba. Ahora, cuando le pregunté, como que dijo, a ver, mi papá se enteró algo, como que esa pregunta viene. Fíjate, no es que Dios no sepa, pero cuando concientizamos por la confesión nuestros pecados, empezamos a actuar en contra de ello. Dices, Señor, mi carácter es muy malo, le grito a mis hijos, le grito a mi esposo, le grito a todos. Quite de mí esa gritería, Señor, le pido perdón, porque he sido mal testimonio. Las vecinas me han escuchado, mi nuera me escuchó, los visitantes me escuchan. Fíjate, cuando uno confiesa, hermanos, la próxima vez que empieza a gritar, mira, te va a redarguir el Señor. Oh, pues imagínate, si todos los días gritas y en la mañana, Señor, te pido por mi gritería, martes, te pido por mi gritería, miércoles, te pido, pues espérate, pero vas a concientizar, Dios te perdona el pecado, pero hay que confesar. Es más, si tú ves la palabra de Dios en Santiago, fíjate cómo dice Santiago cuando habla acerca de la oración, el hermano del Señor Jesús, ahí antes, dice Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga, ¿qué, manos? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué, manos? ¿Le serán qué? Perdonados. Pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué dice el próximo versículo? Fíjate qué interesante. Dice el próximo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Cuando uno confiesa, hermanos, se le perdonan sus pecados. Pero debemos nosotros de confesar, ¿sí? Debemos de confesar, ¿sí? Confesar es ser humildes, reconocer que estamos mal. Y la oración de confesión es una oración muy hermosa porque debemos a veces pedir por los pecados que ni nos dimos cuenta. A veces le fallamos y ni nos damos cuenta. Dios quiere que reconozcamos, que nos mantengamos humildes, porque en el momento que no reconoces, entra la soberbia. Y cuando entra la soberbia está casada ¿con quién? Con la rebeldía. Y la rebeldía tiene un hijo con la soberbia, la desobediencia. Y la desobediencia tiene una tía bien mala, se llama la maldición. Y la maldición tiene un destino, el infierno. Pero si tú confiesas, fíjate qué hermoso, Señor, te fallé, te pido perdón, ayúdame, acompáñame, restáurame. ¿Qué hizo el rey David en el Salmos 52? Pidió a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, dijo el rey David. Salmos 51, reconoció que estaba mal. Entonces, tú y yo tenemos que orar para confesión. Qué hermoso cuando el esposo y la esposa se acercan, Señor, te pedimos perdón. Y reconocen. Porque estamos siendo malos padres. Te pedimos perdón, porque recibimos el aguinaldo, mira, y se nos olvidó apartar. Conforme uno haya ¿qué? Prosperado. Te pido perdón, Señor, porque mi esposa pide puras cajitas del Temu y del Shein. Nada más llegan las cajas, pero para Dios no llega nada. ¿Sí te fijas? Reconocer, hermanos. Pedís y no tenéis porque pedís ¿qué? Porque pedís para vuestros ¿qué?
deleites, cajitas del Shein y cajitas del Temu. Para eso pedís. A veces pedimos mal, hermanos. ¿Y por qué el pueblo, hermanos, pereció? Por falta del conocimiento. Y la oración te mantiene humilde, hermanos. Te mantiene completamente dependiendo de Dios. Y cuando la oración es congregacional, porque a veces la congregación necesita orar y confesar, pero a veces la oración, fíjate, nosotros el domingo, nosotros nos reunimos a orar, tenemos un servicio de oración como iglesia, el primer domingo del mes. Y viene la iglesia y ora. El primer hermano hace la oración de adoración. El segundo hace la oración de agradecimiento. El tercero hace la oración de confesión. El cuarto hace la oración de petición. Y el quinto hace la oración de rogativas. La iglesia le decimos, usted tiene una acción de gracias, désela a este hermano, porque él va a orar el domingo por eso. ¿Por qué está agradecido? Désela al hermano. Usted ha confesado los pecados de nosotros, désela al hermano para que oren por usted. Entonces, el hermano se levanta y se enfoca solamente en esa oración. ¿Cuántas veces han oído ustedes, hermanos, que un hermano se levante a orar una oración de confesión? Por eso está la iglesia como está, hermanos. A ver, siempre que el hermano pasa es a pedir, puras oraciones de peticiones, pura petición. Y nos vamos luego a la petición. Padre nuestro, te pido. Espérate. Ahora, cuando se hace una oración pública, tienes que tener cuidado en no utilizar muletillas. Levante la mano, ¿quién no me entiende? Para explicarlo. Lo voy a explicar por los hermanos. ¿Qué son las muletillas? Agarras muletas. ¿Todos me están siguiendo? Las muletillas son los que están chiquitos. Ahí a veces tenemos la mala cosa, que cuando oramos, hermanos, no estamos enfocados y usamos una muletilla. Puede ser Señor, puede ser Dios. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Pues ya estás pidiendo desde el principio, no se está repitiendo. Hay que estar, ¿qué? Imagínate que tu suegra digas, te pido mole, te pido arroz, te pido huevos, te pido. Oye, espérate, ya te escuché, ¿qué quieres? Mejor dime, te pido y dime lo que quieres. Estás pidiendo cada rato. Porque eso es una vana, ¿qué? Repetición. Esas muletillas son peligrosas, hermanos. Recuerden ustedes que hay que enfocarse. Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso uno, ¿qué? Si lo escribe se va a acordar. Qué bonitas las oraciones de confesión. Las oraciones, pero uno debe de pedir, sí, porque uno necesita. La petición que uno hace, la oración de petición es que uno pide. Uno necesita. Pero no todas las oraciones son una petición, hermanos. Así no lo ves en la Biblia, hermanos. Tú ves, por ejemplo, en la cena del Señor, no vas a pararte para pedir que el hermano, no, te paras para dar una acción de gracias y hacer memoria de lo que hizo Jesús. Ahí no es momento de estar pidiendo la petición que no, ahí no es momento de que sana al hermano que está enfermo, no, hermanos. Las oraciones congregacionales tienen que tener su objetivo y su propósito. Si vamos a orar por el pan sin levadura, nos enfocamos en eso. Lo partió y dio gracias y lo bendijo. Tomó la copa y dio gracias y la bendijo. Fíjate, primero oró por esto y luego oró por esto. Diría alguno, pues, que ore por las dos de una vez. No, el ejemplo es primero por el pan y luego por la copa. Y en esta oración no entran las peticiones personales. Por eso los hermanos hay que poner atención en la adoración. Si el hermano pasa a orar y va a orar por el pan y dice, y te pedimos por el hermano Juan y por el hermano Gama que es funcionario y por el hermano que es pescador. No, eso no es ese momento. Tiene que haber un objetivo y un propósito para cada oración. Y hay que enseñarlo bien. Y hay que hablarlo bien. Y hay que tener testimonio bien. Eso es muy importante, hermanos. De otra manera, ¿cómo puede la iglesia decir amén? Dice que tomemos el pan para hacer memoria. Imagínate, el hermano está concentrado en hacer memoria. Memoria es
experimentar otra vez lo que sufrió Jesús. Estás haciendo memoria. Y en el hacer memoria, hermanos, estás haciendo memoria y sale que el hermano Paco y la hermana Licha, espérate, ya me estropeaste toda mi meditación, mi reflexión. Ahora, puedes pedir sí, cuando se hagan las ¿qué? Peticiones. Ahí están al final las hermanitas, pido yo también por esto, pido por... Se hace un desorden. A ver, ¿quién es el que ora la oración de petición? Ahí está la lista. Póngale. No anda llegando tarde y todavía quiere que oren por usted. Con tiempo, hermanos, yo quiero por favor que pidan por esto y por esto, tengo esta necesidad. Qué bonito es cuando hay una orden. Pero viene la hermana y dice, no más, yo quiero que pido por esto, y quiero pedir por esto, y quiero pedir por esto, y puras cosas seculares, nada espiritual. Mejor pedir que Dios nos perdone, mejor pedir por sabiduría, mejor pedir por estabilidad espiritual, pero no por las cosas, porque pedís ¿qué? Mal. Y cuando se hace eso en un servicio, hermanos, qué bonito es. Ahora, cuando una petición se vuelve muy constante, es una rogativa. Ya no es te pido, es te ruego. ¿Qué está diciendo Dios? Espérate. ¿Por qué Dios quiere que nos esperemos? Porque tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Tú te imaginas cuando estaba Abraham y Sara? ¿Tú crees que Abraham no era un hombre de oración, hermanos? Y hasta casi 100 años estuvo aquí, hermanos. Ay, fíjate cuánto tiempo, hermanos. Dios te lo cumple. Pero a veces dice no. Y a veces dice espérate. Y nosotros nos desesperamos. No, no me lo dio, ya no voy a ir a la iglesia. Espérate. Si te lo da, hablaba del judío que tenía 2 hijos. Se lo dio y se fue y se gastó todo. Mejor al otro que no se lo dio, porque lo tenía ¿qué? Con la esperanza de lo que le iba a dar después. Qué bonito, hermanos. Luego viene la hermana, ¿verdad? Y hay hermanas que me sorprenden porque están casadas con gente que no es creyente y se enojan cuando la hermana viene al servicio. Ya vas otra vez para el servicio, dice el hermano. Y fíjate, las hermanas sufren mucho las que tienen esposos que no son creyentes. Yo tengo mucho tacto con ellas y misericordia porque a veces acaba el servicio, ¡pum!, salen corriendo. Pero ¿sabes por qué salen corriendo? Porque el marido dijo, aquí te quiero y si no, no vuelvo a ir otro domingo. Así andan las pobres. Y andan levantándose y les hacen de comer y la casa toda, porque luego el marido, te vas con Dios, te vas con tus hermanos, ahí vas nada más a estar cante y cante, cántame a mí, porque les da celos con Dios. Y una vez, ¿qué le dijo una hermana a su esposo? Le dijo al esposo, ¿sabes qué? No vas a ir a la iglesia. ¿Y qué le saca el rifle? Si te vas, te mato. Fíjate, la hermana muy sabia, con tranquilidad le dice al marido, mira mi amor, voy a ir con Dios. Si voy y me matas, de todas maneras me voy a ir con Dios. O sea, vámonos tranquilamente. ¿Me entiendes? Tranquilo. Pero qué bonito, más viene la hermana, fíjate. Hermanos, oren por mi esposo que es incrédulo. Oren para que Dios, fíjate, hermanos. Fíjate. Una vez yo llegué y le dije, oiga, ¿y cómo va su trabajo? ¿Ya lo encontró? Y dijo, oye, ¿usted cómo sabe? Es que hemos estado orando por usted. ¿De veras? Sí. ¿Se sintió agradecido, hermanos? Le digo, no me agradezca a mí, a Dios, que le estamos pidiendo a Dios por usted. Y qué bonito cuando la iglesia ora por los cónyuges que no son creyentes. Por eso, hermanos, ¿sabe qué? Oración de adoración, oración de agradecimiento, oración de confesión, oración de petición y oración de ¿qué? Rogativas. Hay gente que tiene el don de orar. Dele hermano, ore por mí. Yo le digo a los hermanos ancianos, ya tenemos un grupo de jóvenes y un grupo de hermanos de la tercera edad. Y a veces el hermano cuando llega a la tercera edad piensan que ya no son útiles. Les llega el sentimiento y que yo ya no puedo caminar y que la artritis y que todo me duele. Y yo cuando voy al grupo ese me traumo porque puras pastillas toman. Pero le digo, pero usted tiene tiempo. Sí, hermano, ore por la iglesia. Ore. Hágase su lista, ¿verdad?
Vamos y empiece a orar y ore como Policarpo. Ore, 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 hermanos. Porque qué bonito cuando oran los abuelos por los nietos, los padres por los hijos. Yo estoy aquí como resultado de muchas oraciones. Yo le digo, hermanos, oren por mí, por mi esposa, por mi hijo, por mí, porque así como ustedes son atacados por el diablo, yo también, hermanos. Entonces oren por mí, porque a veces el diablo se estorba, hermanos. No deja como el apóstol Pablo que quería ir y no, el diablo le estorbó. Entonces oren, hermanos. Orar unos, ¿qué? Por otros. Pero para orar tenemos que tener una disciplina espiritual. Entonces, si Dios permite, hermanos, cuando uno ora, se acerca más a la comunión con Dios. ¿Y sabes qué más? No solamente se acerca más, sino que también, ¿qué? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Ya acabamos. No es mi culpa. Los hermanos dijeron, acaba. Dijo el hermano Gamaliel, es funcionario público. Acaba. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede defender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y Dios sanado, y Dios sanado. El mismo